Es ya nuestra pantalla, mi pantalla para que iniciemos. Bueno, ¿me confirman si lo pueden ver? Sí, señora. Muchas gracias. Cualquier cosita me interrumpen, ¿no? Si no me están viendo la pantalla o si no me escuchan bien. Bueno, entonces vamos a empezar este CIPAS de la tarea 2. Ahí me equivoqué, es tarea 2, que es sobre genética. Este CIPAS lo que busca es introducirnos en las temáticas de la genética que se tocan en la tarea 2. Probablemente este meme tenga mucho que ver cómo salgamos de esta clase, porque la genética es una ciencia muy útil en nuestro día a día. Nos ayuda a entender de alguna manera por qué somos como somos, tanto física, psicológica, fisiológicamente, ¿no? Entonces nos ayuda a entender lo que somos todos los seres vivos. Y resulta pues que se divide en dos ramas históricas o en dos grandes momentos. La primera que fue cuando Gregor Mendel hace sus estudios estadísticos con unos guisantes, una investigación que le llevó muchos años y como suele suceder en la ciencia, fue ignorado por muchísimos años, casi 100 años, hasta que en 1900 empieza el boom de la genética de nuevo y bueno, volvamos a ver a este señor y los científicos se enloquecen estudiando todo lo que hizo Mendel y se obsesionan con la pregunta de, bueno, Mendel nos dijo la manera en que se heredaban las cosas, es decir, con las leyes de Mendel podemos llegar a saber cómo se comportan las características de generación en generación, pero no sabíamos qué era lo que se heredaba, o sea, qué era eso que pasábamos de generación en generación. Ya después, con la genética molecular, sabemos que eso que heredamos es una molécula que tenemos en las células que se llama ADN y ARN. Entonces, el descubrimiento del ADN y de la estructura molecular del ADN fue una cosa revolucionaria dentro de la ciencia. Eh, de hecho, pues los que descubrieron supuestamente la estructura del ADN ganaron el premio Nobel en ese momento. Listos. Entonces, vamos con la mendeliana. Entonces, vamos a mirar precisamente cuáles fueron esas leyes que Mendel em, expuso para saber cómo heredamos las características. Y antes de eso, es muy importante que nos relacionamos con unas palabritas que pueden llegar a ser confusas, pero que son súper importantes porque aquí todo el tiempo las vamos a mencionar. Si las tenemos claras, ya vamos a coger muy rápido este tema. Listo. Entonces, como todos sabemos, ¿cierto? Tenemos unos genes que heredamos de nuestros padres. ¿Listo? En la genética mendeliana, los genes van a estar representados con letricas. ¿Listo? Siempre vamos a tener dos genes, uno que proviene de la mamá y uno que proviene del papá. ¿Listo? A las opciones, ¿no? Porque aquí hay dos opciones. A esas opciones les llamamos alelo. ¿Listo? Entonces, los alelos pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, les explico aquí con con el color de los ojos. Em, Recordemos que siempre en la genética mendeliana partimos de una característica. Por ejemplo, el color de los ojos. Para el color de los ojos tenemos dos opciones. Se puede tener ojos cafés o ojos azules. En este ejemplo, ¿no? Podemos tener ojos cafés o ojos azules. ¿Listo? Resulta que sabemos que el color dominante es el café y el color recesivo es el azul. ¿Qué quiere decir eso de dominante y recesivo? Simplemente es una predominancia estadística. Cuando se empiezan a estudiar todas estas características, se empiezan a mirar generación en generación y pues entonces lo que se nota es que siempre prevalece una característica sobre la otra. Entonces, por ejemplo, si se miraran muchas generaciones de personas que se cruzan ojos cafés con ojos azules, se miraría que a través de las generaciones la que prevaleció fue el color café y lo que menos se vio fue el color azul.
Entonces, a lo que prevalece más se le llama la característica dominante o gen dominante o alelo dominante. Y a lo que casi no se ve o se oculta se le llama el gen recesivo. ¿Listo? En genética mendeliana vamos a tener que lo recesivo siempre lo colocamos con una letra minúscula y lo dominante con una letra mayúscula. ¿Listo? Entonces espero que hasta el momento me sigan la idea. Ahora, resulta que nosotros los seres vivos, o bueno, para hacer un análisis de lo que heredamos, tenemos que fijarnos en dos cosas. Una, el genotipo, que son todas nuestras características genéticas, y dos, el fenotipo, que es cómo nos vemos, lo físico, ¿cierto? Muy importante que sepamos que ese genotipo va a codificar para el fenotipo. ¿Qué quiere decir eso de codificar? Quiere decir que los genes van a determinar todo lo que somos. Es decir, una secuencia de genes o ciertos genes son una especie de código que van a dictar las instrucciones para que uno sea de cierta manera. ¿Listo? Muy similar a la ingeniería de sistemas, donde una serie de números de códigos nos determinan la visualización de ciertas cosas, ¿no? De manera similar. No es tan 100%, pero es para que me entiendan el ejemplo, ¿no? Aquí tenemos más imágenes de lo que nos representa el genotipo, que es todo lo genético, y el fenotipo, que es todo lo que vemos, ¿no? Porque los genes no los vemos, ¿cierto? Para verlos necesitamos una serie de equipos químicos y biológicos. En cambio, pues lo físico sí lo podemos ver. Listo. Entonces, resulta que, como decíamos, el genotipo en la genética mendeliana va a estar expresado con letras. Siempre tenemos dos letras, una que proviene de la mamá y otra del papá. Y van a haber tres posibles combinaciones. ¿Listo? La primera combinación es cuando las dos son mayúsculas, o sea, las dos son dominantes. A esa combinación se le denomina homocigoto dominante. La segunda combinación es cuando hay una mayúscula y una minúscula. A esa combinación se le llama heterocigoto. Y la tercera combinación es cuando hay dos B minúsculas. A eso se le llama homocigoto recesivo. Entonces ya sabemos que para el genotipo siempre hay tres opciones. O se es homocigoto dominante, o se es heterocigoto, o se es homocigoto recesivo. Ahora, para el fenotipo solo hay dos opciones. De cada característica solo vamos a ver dos opciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos color de los ojos, solo hay dos opciones. O se es color azul o se es color café, para este ejemplo. Y en este ejemplo, o se es de color púrpura o se es de color blanco. ¿Listo? Siempre va a haber una característica dominante, ¿cierto? Ya habíamos hablado que siempre había algo que prevalecía en la población, que era el que estaba ahí encima, digamos. Entonces, para el caso de nuestras planticas, el color morado es el dominante y el color recesivo es el blanco. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos esto en el genotipo, dos B mayúsculas, por ejemplo, como ya sabemos que la B mayúscula quiere decir color púrpura y la B minúscula color blanco, entonces si tenemos dos mayúsculas es púrpura y púrpura, el fenotipo será púrpura, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, dos B minúsculas, ya sabemos que las B minúsculas quieren decir blanco. Entonces, B minúscula blanco más B minúscula blanco igual blanco. Si tenemos B mayúscula y B minúscula, ¿cierto? Como está la B mayúscula, que es nuestra característica dominante, que es nuestro alelo dominante, siempre y cuando tengamos el alelo no dominante, lo que se va a ver es lo dominante. ¿Por qué? Porque él oculta lo recesivo. O sea, la B mayúscula oculta la B minúscula, haciendo que lo que se vea sea lo dominante, que en este caso es lo púrpura. No se preocupen que por lo general en los ejercicios siempre les dicen cuál es la característica dominante y cuál es la recesiva. Bueno,
Entonces, como vimos, hay diferentes combinaciones. Se es homocigoto recesivo cuando se tienen dos A minúsculas, ¿no? O sea, dos alelos recesivos. Se es homocigoto dominante cuando se tienen dos A mayúsculas. Y se es heterocigoto cuando se tiene una A mayúscula y una A minúscula. Esto también se pueden acordar porque hetero quiere decir diferente y homo quiere decir igual. Entonces, hetero porque tiene una A mayúscula y una minúscula, las dos son diferentes. Y los homo tienen dos iguales minúsculas o dos iguales mayúsculas. Listo, ahora vamos a ver nuestro ejemplito. Estos perritos, ¿qué serían? ¿Homocigoto dominante, recesivo o heterocigoto? Empecemos por este. ¿Qué sería este perrito? ¿Homocigoto dominante, recesivo o heterocigoto? Los voy a leer en el chat, a ver si alguno se anima. Ay, perdón, me equivoqué. A ver, chat. Dominante. Ujú. Y este, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto? Heterocigoto. Ujú, muy bien, ¿no? Entonces, homocigoto dominante porque tenemos dos P mayúsculas. Si hay dos mayúsculas, siempre, siempre homocigoto dominante. Si hay una mayúscula y una minúscula, se es heterocigoto. Listo. Ahora, en cada uno de los perritos, ¿cuál será su fenotipo y su genotipo? Entonces, ¿cuál será el fenotipo? Recordemos que el fenotipo es el color, diré, lo físico, ¿no es cierto? Estamos viendo que en estos perritos lo que cambia es el color. Una característica que vamos a ver, el color, ¿no? Hay dos opciones o dos alelos, se es negro o se es café, ¿cierto? Entonces, nuestro fenotipo, por ejemplo, para este perrito será color negro. ¿Cuál será el genotipo? Tiene dos P mayúsculas, entonces, como son dos mayúsculas, es homocigoto dominante. Y tenemos nuestro perrito café. Para nuestro perrito café, entonces, el genotipo será homocigoto recesivo porque hay dos P minúsculas y el color café será nuestro fenotipo. Listo. Ahora sí que ya tenemos más o menos claro los conceptos, nos vamos para las leyes de Mendel. Vamos a ver solo las dos primeras porque la tercera es un poco más complicada y no la necesitamos para nuestros ejercicios. ¿Qué dice la ley de Mendel? De manera literal dice esto: cuando se cruzan dos individuos puros, cada uno para las formas alternativas de un carácter biológico como el color de la semilla, amarillo o verde, los híbridos obtenidos de ese cruzamiento son todos iguales entre sí. ¿Listo? A veces uno lee esto y no entiende nada, pero es muy sencillito. ¿Qué dice esta ley? Dice esto: cuando se mezclan dos homocigotos, un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, el 100% de los hijos va a ser heterocigoto. Fijémonos aquí en esta tablita. Tenemos un papá o una mamá, cualquiera de los dos. Ah, bueno, son óvulos, entonces mamá. Una mamá que tiene dos mayúsculas, ¿no? O sea, es homocigoto dominante. Y un papá que tiene dos minúsculas, o sea, es homocigoto recesivo. ¿Qué pasó? Simplemente que mezclamos. ¿Cómo mezclamos? Baja está acá, esta que se encuentra a este ladito viene para acá. Esta A de arriba viene para acá, esta A de acá viene para acá. Esto es el famoso cuadro de Punnett. Esta A que tenemos aquí la bajamos y esta A minúscula la ponemos acá, igual acá. Esta A mayúscula la bajamos y esta A minúscula colocamos a un lado. Cada uno de los cuadritos, porque recordemos que esto es estadística, estamos mirando cuál es la probabilidad. Cada uno de estos cuadritos me vale un 25%. Entonces, 25%, 25%, 25, 25%. ¿Qué nos dice qué nos dice esto? Pues que el 100% va a ser heterocigoto. Miren, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Las cuatro casillitas son A mayúscula, A minúscula, heterocigotos.
Entonces, cuando hacemos estos ejercicios y hacemos nuestro cuadro de Punnett, siempre decimos cómo hacerlo el fenotipo y cómo hacer el genotipo. Podemos partir primero del genotipo, que es lo genético, o sea, los genes que tenemos. Y diríamos que en el genotipo, el 100%, porque hay 1, 2, 3, 4 casillas, ¿no? 4 casillas que cada una vale el 25%, sumadas nos va a dar 100. Entonces, 100% A mayúscula, A minúscula, heterocigoto. Así hacemos el genotipo, colocando el porcentaje y las combinaciones que obtenemos del cuadro de Punnett. En el fenotipo, entonces, en el fenotipo es lo físico que estamos analizando aquí, el color de la semilla. ¿Cuál es el color de la semilla? Amarillo, ¿no? Porque lo dominante es el color amarillo. Fijémonos que los 4 cuadritos tienen la A mayúscula, que es nuestro carácter dominante, por lo tanto, el 100% va a ser amarillo. En el fenotipo, lo que se ve, que es el color amarillo, en el genotipo, las posibles combinaciones de lo genético. Entonces, en resumen, la primera ley de Mendel nos dice, usted siempre que tenga un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, el 100% de los hijos le va a salir heterocigoto. Siempre, siempre, siempre. Por eso es una ley. La segunda ley que nos dice, de manera literal nos dice esto. En la segunda generación filial, obtenida a partir del cruce de dos individuos de la primera generación filial, se recupera el fenotipo y el genotipo del individuo recesivo de la primera generación parental. Entonces, en otras palabras, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, que si usted mezcla dos papás que son heterocigotos, ¿listo? O sea, A mayúscula, A minúscula, va a obtener siempre, siempre la siguiente combinación. Va a obtener una casillita con las dos A mayúsculas, ¿no? Aquí simplemente, como siempre, hacemos un cruce de casillitas. Bajamos esta mayúscula que tenemos la colocamos acá, esta A minúscula la bajamos, esta A mayúscula la colocamos acá, esta A mayúscula la bajamos y esta A minúscula la colocamos acá. Esta A minúscula la colocamos acá y esta A minúscula la colocamos acá, ¿cierto? Y estas son las combinaciones que obtenemos. Tenemos una casillita que tiene dos A mayúsculas y ya sabemos que si hay dos A mayúsculas es homocigoto dominante. Tenemos otras dos casillas que son A mayúscula, A minúscula, heterocigotas y una casillita que es dos A minúsculas, ¿cierto? Esta es la combinación que obtenemos siempre, siempre que mezclamos dos papás heterocigotos. ¿Listo? Como siempre, empezamos con el análisis de nuestro genotipo, o sea, de nuestras combinaciones. Y decimos, tenemos un 25% porque es una casillita, 25% A mayúscula, homocigoto dominante, tenemos dos casillas de A mayúscula, A minúscula, heterocigoto. Entonces, 50% A mayúscula, A minúscula, heterocigoto. Y el 25% de esta casillita, las dos minúsculas, homocigoto recesivo. Aquí es recesivo. Homocigoto recesivo. ¿Listos? Eso para el genotipo. Ahora para el fenotipo, lo que vamos a ver. Recordemos que siempre, siempre, si hay una mayúscula, lo que se ve es lo dominante. En esta casillita tenemos mayúscula. En esta casillita tenemos mayúscula. En esta casillita tenemos mayúscula. Por lo tanto, en tres casillas, que son el 75%, tenemos lo dominante. Por lo tanto, lo que se va a ver en esas tres casillas es lo dominante. ¿Qué es lo dominante? El color amarillo. 75% color amarillo. Y tenemos solo una casillita en que no hay ningún dominante, las dos son recesivas, entonces se va a ver lo recesivo. ¿Qué es lo recesivo? El color verde. Entonces 75% amarillos, 25% verdes. En resumen, ¿qué nos dice la ley? Cuando mezclamos dos papás heterocigotos, siempre, siempre nos va a dar este genotipo y este fenotipo en las proporciones, ¿no? En esos porcentajes. Siempre van a ser esos porcentajes.
Y es muy importante porque nos dice que en ese cruce de heterocigotos aparece la probabilidad de que lo recesivo se exprese. Para que se exprese, para que se vea lo recesivo, tienen que ser las dos recesivas minúsculas. Eso nos dice la ley. Vámonos con ejemplitos para que esto nos quede mucho más claro. Entonces pónganme en atención y ustedes lo van haciendo ahí. En los Mendelians, la parte superior de la cabeza normal es dominante, frente a la parte superior de la cabeza en forma de bar, en la que la parte superior de la cabeza es irregular. Supongamos que un Mendelian homocigoto para la forma normal de la cabeza se cruza con un homocigoto para la forma de la cabeza de Bart. Indique el genotipo y los fenotipos. Entonces a veces uno se ve con esos enunciados y se asusta, pero no, esto es seguir un paso a paso y ya. Primero partimos de qué característica vamos a mirar. Aquí ya nos dijeron la forma de la cabeza, ¿no? Listo, la forma de la cabeza. Hay una cabeza normal y hay una cabeza en forma de Bart. Entonces hay dos opciones, o se es normal o se es con cabeza de Bart. ¿Cuál es la dominante? Según nuestro ejercicio, la cabeza de Bart es la la normal es la dominante y la de Bart es la recesiva. Y nos dijeron además que uno era homocigoto para la cabeza normal, o sea que como es homocigoto, quiere decir que los dos genes son iguales. Y como la forma normal de la cabeza es mayúscula, o sea, es la dominante, ya podríamos tener aquí nuestra, nuestra, ¿nuestro qué? Nuestro posible fenotipo y genotipo de cada uno. Entonces, de nuevo, partimos de cuál es la característica que analizamos, forma de la parte superior de la cabeza. ¿Cuáles son los alelos? El normal es el dominante, ¿cierto? Que se expresa con C mayúscula. Y en forma de Bart, el recesivo. Esto que estamos haciendo aquí es únicamente el análisis del enunciado, que es de lo que vamos a partir siempre. Partimos de cuál es la característica, los alelos, cuál es el dominante, cuál es el recesivo y cómo serán los papás. Una vez tenemos eso, ya podemos comenzar con el ejercicio como tal. ¿Qué tenemos en el ejercicio? Dos papás, ¿no es cierto? Un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo que se van a cruzar. Y queremos saber cómo va a salir esa descendencia. Hay dos maneras de saber cómo va a salir la descendencia. Primero con esto que se llama árbol genealógico. En un árbol genealógico yo coloco los papás ahí arribita, listo, y coloco sus genotipos abajo. ¿Qué hago? Como un bajo esta C mayúscula acá, esta C mayúscula acá, C, C. Coloco la C mayúscula en los cuatro posibles criaturas. Y la C minúscula también la coloco en los cuatro. O sea, como un cruce, pero de manera más gráfica. Entonces pongo aquí la C mayúscula de este papá con la C minúscula de este papá. Y de manera similar hago esta partecita. ¿Listo? Esa es una manera de hacerla. Pero pues para nuestro caso lo que hacemos es un cuadro de Punnett. En el cuadro de Punnett colocamos a un lado la mamá y a un lado el papá. Pues por ejemplo, ya sabemos que uno son C mayúscula y C minúscula, C minúscula. ¿Cómo hacemos el cuadro de Punnett? Sin sencillo. Bajamos esta C mayúscula acá, esta C minúscula la colocamos acá, C mayúscula la bajamos, C minúscula la colocamos acá, C mayúscula la bajamos, esta C minúscula la cruzamos, C acá y C acá. Y nos queda de esta manera. ¿Cómo nos va a quedar nuestro ejemplito? Ay, espérenme un segundo. Nuestro ejemplo, ay, ya. Nuestro ejemplo nos queda así, ¿no? Así nos quedaría el cuadro de Punnett de esos dos Mendelian que teníamos. Simplemente hicimos nuestro cuadro de Punnett y ahí el cruce y obtenemos estas posibles combinaciones. Tal como dice la primera ley de Mendel, cuando mezclamos homocigoto dominante y homocigoto recesivo, el 100% será heterocigoto. Entonces, en los resultados, genotipo 100% heterocigoto C mayúscula, C minúscula. Fenotipos, 100% cabeza normal,
¿Cómo así? ¿De dónde sacamos eso de cabeza normal? Pues ya sabíamos que lo dominante era la cabeza normal y en los 4 cuadritos, ¿cierto? Tenemos la C mayúscula. Entonces, como está la C mayúscula, lo que se ve es lo dominante, que es la cabeza normal. ¿Listo? Vámonos con otro ejercicio, que es el que vamos a utilizar em, para mirar el ejemplo de la guía. ¿Listo? Entonces, la polidactilia es una condición en la que los bebés nacen con una o más falanges. Es una enfermedad asociada a un gen dominante, un padre afectado de mayúscula de minúscula y una madre sana de minúscula quieren tener hijos. ¿Cuáles serían los posibles genotipos y fenotipos de su descendencia? Entonces, listo, nos están diciendo, bueno, la polidactilia es una enfermedad genética dominante en la que los bebés nacen con más de 5 dedos. ¿Listo? 6, 7, 8. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Entonces, siempre partimos del enunciado, de analizar nuestro enunciado. ¿Cómo lo analizamos? Colocamos datos. ¿Cuál es la característica de analizar? La enfermedad polidactilia. O sea, que si uno tiene la enfermedad o no, no. ¿Cuáles son los alelos? Se puede ser afectado. Afectado quiere decir que se tiene la enfermedad. Entonces, si se es afectado, es lo dominante, según lo que nos dijo el ejercicio. Lo sano es lo recesivo. Entonces, fijémonos que todos estos datos que yo saqué me los dice un enunciado. Ustedes lo hacen de manera similar. Siempre colocan la característica que van a analizar, las opciones, los alelos, cuál es la dominante y cuál es la recesiva y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces aquí pues simplemente mezclar un papá afectado que es de mayúscula de minúscula y una madre sana de minúscula de minúscula. Antes de empezar a la solución de nuestro ejercicio, quiero que veamos nuestra guía, ¿no? En nuestra guía nos dicen que la tarea es grupal, ¿listo? ¿Qué quiere decir que sea grupal? Pues que usted con los grupos colaborativos, o sea, los grupos que están en el foro, son 5 estudiantes, van a hacer esta actividad. Si a este punto, que ya es 15 de octubre, usted no ha podido contactar con sus compañeros, haga esa tarea individual. ¿Por qué? Porque ya está muy encima y son varias cositas. Entonces, lo mejor es que a este punto, si no ha conseguido contactar a nadie, lo haga individual. Dice en el foro, lo voy a hacer de manera individual. Si a este punto solo han logrado trabajar 2, trabajan esos 2. 3, 4, los que estén. ¿Listo? Ahora, este ejercicio 1 es donde miramos las leyes de Mendel. Vamos a mirar con ejercicios parecidos al que yo les voy a dar cómo aplicar esa ley de Mendel. ¿Listo? Entonces nos dicen, bueno, ustedes tienen que elegir una letra de manera grupal o si están trabajando de manera individual, individual. Y con cada uno de estos hacen el cuadro de Punnett y completan esta tablita. Entonces vamos a hacer el ejercicio como si lo fuéramos a hacer, como si yo fuera una estudiante, ¿cierto? Y este fuera mi ejercicio. Entonces yo ya sé que este es mi enunciado, yo ya analicé mi enunciado, me voy a poner a elaborar. Me voy a poner a elaborar este ejercicio aquí en mi super guía. Entonces, este es nuestro formato de entrega. Aquí colocamos la letra que seleccionamos. Aquí copiamos y pegamos el enunciado. ¿Qué enunciado vamos a copiar y pegar? Pues el que tiene nuestra guía, ¿no? En este caso, pues yo estoy trabajando este ejemplo, por eso coloco este, pero listo. Entonces yo copio y pego aquí. Este es nuestro enunciado. Solución del ejercicio. Yo en solución del ejercicio puedo colocar lo que ya he colocado. Es opcional, no quiere decir que sea obligatorio, ¿no? Es decir, puedo colocar este análisis de datos que yo hago, que ya habíamos hecho, ya les había explicado, ¿cierto? Es opcional si ustedes quieren, no es que lo tengan que poner. Entonces, a este lado tenemos el papá. Nos dicen que el padre es afectado de mayúscula, de minúscula, ¿cierto? Y la mamá sana, de minúscula, de minúscula.
¿Cómo nos podrán salir los hijitos? Pues vamos a hacer los cruces. Colocamos esta D mayúscula y esta D minúscula de este lado. Las dos D minúsculas, la D mayúscula de aquí arriba con la de este lado, D minúscula, y la D minúscula de aquí arriba, la bajo, y esta D minúscula la coloco acá. Listo, ahí ya tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a ser los resultados? Loco. En el genotipo. Entonces, genotipo. En el genotipo. En el genotipo, ¿qué voy a tener? Voy a tener una casillita que me dio D mayúscula, D minúscula. Y tres casillitas que me dieron, espérense, se los agrando. Tres casillitas que me dieron D minúscula las tres. Entonces tengo que, como solo hay una casillita así, eso es un 25% heterocigoto. Y como tengo tres casillitas con las minúsculas, entonces eso es 25 más 25 más 25, 75% homocigoto recesivo de minúscula y aquí el heterocigoto es de mayúscula. Ahí ya tengo mis genotipos, ¿cierto? Y ahora mis fenotipos. O sea, en fenotipos estamos hablando de una enfermedad, entonces sería decir cuál es la probabilidad de tener hijos con la enfermedad, o sea, afectados o sanos. Entonces, fijémonos, solo hay una casillita en que está lo dominante, ¿listo? Según nuestro ejercicio, aquí arriba, lo dominante es que sea afectado. Entonces, como solo hay una D mayúscula en una casillita, el 25% va a ser afectado. Y tenemos tres casillitas en las que todas son recesivas. Y los recesivos, según nuestro enunciado anterior, nuestro análisis anterior, es lo sano. Entonces, 75% sanos. ¿Esto qué quiere decir? Que si este papá y esta mamá tuvieran hijos, ¿cierto? Hay un 25% de probabilidad de que tengan la polidactilia y un 75% de que estén sanos, por fortuna, gracias a los cielos. Tuvieron mucha suerte estos padres. ¿Listos? Y así tendríamos nuestra primera parte de ese ejercicio. ¿Cuál es la segunda parte? Llenar esta tablita. Esta tablita es muy fácil de llenar. En la parte de concepto buscan cada uno qué significa, qué es el genotipo, qué es el fenotipo y lo colocan ahí. Entonces, genotipos son las características genéticas. Listo. ¿Qué colocan en el ejemplo? En el ejemplo, pues van a tomar el genotipo de su ejercicio. ¿Cuál es el genotipo de nuestro ejercicio? Entonces, el genotipo de nuestro ejercicio es todo lo que esté en nuestro cuadro de polio. Entonces, tenemos primero el genotipo de mayúscula de minúscula, que es heterocigoto. Pero también podemos tener las dos de minúsculas. Eso es lo que está en nuestro ejercicio. Dos de minúsculas, homocigoto dominante. Listo. El fenotipo, igual decimos que es el fenotipo y aquí miramos pues cuáles fueron los fenotipos de nuestro ejercicio. Entonces, 25% afectados, 75% sanos. Listo. Lo tercero es homocigoto. Colocamos en concepto qué es eso de homocigoto y miramos si en nuestro ejercicio hubo algún homocigoto. Efectivamente, tenemos homocigoto recesivo. Entonces, ¿quién era homocigoto recesiva? La mamá. Miramos acá. Madre sana, de minúscula, la mamá. Entonces, homocigoto recesiva, mamá. Heterocigoto. ¿Aquí había en nuestro ejercicio algún heterocigoto? Sí, no, el papá, que era de mayúscula, de minúscula. Entonces, heterocigoto. De mayúscula, de minúscula, papá. Ay,
Gen dominante. ¿Cuál era el gen dominante en nuestro ejercicio? Lo dominante era estar afectado de polidactilia. Afectado polidactilia. Gen recesivo, sano. ¿Cierto? Ya lo miramos. ¿Cómo eran los parentales? Una era homocigoto recesiva. Ahí me quedó el corrector automático, me pone la mayúscula. Homocigoto recesivo y de mayúscula, de minúscula, heterocigoto. Así eran los papás. Y herencia mendeliana, entonces ahí podemos mencionar que el ejercicio cumple con la herencia mendeliana. Ya. O podemos colocarlo como yo aquí lo puse, que no me acuerdo, en mi ejemplo. Este ejercicio sigue las leyes de la genética mendeliana para determinar probabilidades de la enfermedad en próximas generaciones. Y así completaríamos nuestro cuadrito con nuestro ejercicio. Así de esta manera podríamos hacer el análisis de ese primer ejercicio. ¿Listo? ¿De este tienen alguna pregunta o quedó claro para yo seguir con el segundo ejercicio? ¿Quedó bien? ¿Claro? ¿O vemos grabación después? Sí, profe, ahí está bien. Listo, perfecto. Ahora nos vamos con nuestro ejercicio 2, que es sobre genética molecular. Entonces, ¿se acuerdan que les expliqué que aquí era donde decíamos, bueno, ajá, el ADN es la molécula encargada de la herencia, el ADN es una molécula con una estructura molecular que hace posible entender cómo funcionan esos códigos? ¿Listo? Y vamos a mirar precisamente esa estructura del ADN. El ADN se forma así como una doble hélice, como un espiralcito. El espiralcito tiene una composición química. ¿Listo? Entonces, primero, esta parte que está de azul le llamamos el esqueleto de azúcar, ¿no? Está compuesto de un azúcar que se llama desoxirribosa. Y en la mitad, estos puentecitos se llaman bases nitrogenadas. ¿Vemos? Resulta que el ADN tiene 4 bases nitrogenadas, que es muy importante que sepamos cuáles son y por qué es que son importantes. Las bases van a ser adenina, guanina, timina y citosina. ¿Por qué es importante saber esas bases qué? Porque estas basecitas son las que se unen en el ADN y me forman puentecitos. Entonces, y después me van a formar una serie de códigos, que es lo que uno lee en genética molecular. Entonces, resulta que la adenina siempre se va a unir con la timina. O sea, ellas dos forman pareja, una pareja que se adora, adenina y timina. La otra pareja es guanina y citosina. Siempre ellas dos están ahí. Resulta que en el ADN vamos a tener diferentes combinaciones. Es decir, yo puedo tener un puentecito de adenina y de timina. Y después otro puentecito de adenina y timina. Después un puentecito de citosina y guanina, otro puentecito de citosina y guanina. Puedo tener infinidad de combinaciones. Infinidad es infinidad de combinaciones, de aquí al infinito. Y eso hace que, pues, que esas secuencias me codifiquen para algo visual. O sea, aquí estaría el genotipo de la molecular y el fenotipo es para lo que estos genes, estas moléculas están codificando, porque son códigos, ¿no? Pero ya lo vamos a ver mucho mejor con nuestros ejemplos. Eso para el ADN. Hay otra molécula que se llama ARN. A diferencia del ADN, tiene solo una cadenita, pero también va a tener bases nitrogenadas. Solo una cambia, de resto son iguales a las del ADN. Tiene una adenina, tiene una guanina, tiene una citosina y tiene, en vez de timina, tiene uracilo. ¿Listo? Solo cambia el uracilo. ¿Por qué? Porque es que ella es así. ¿Sí? O sea, esa es su estructura. Y también cambia el azúcar de la cadena, que no va a ser desoxirribosa, sino ribosa.
Pero clave entender que en el ARN no hay timina, sino uracilo. Aquí tenemos una imagen en la que podemos ver las múltiples diferencias. Listo, que la profesora ya se las dijo, entonces no se las va a repetir, pero para que se fijen las diferencias. Bueno, y ahora todo este cuento que yo he echado, ¿para qué? Y no hemos empezado con todo el cuento. Resulta que esto fue una cosa de locos, de locos. Tanto que a esta teoría se le llama en biología el dogma central. Se le llama dogma. Si alguno de ustedes ha escuchado la palabra dogma, se escucha más como en el tema de religión, ¿no? O sea, un dogma es una creencia inamovible, ¿sí? Es algo que está en lo más profundo. Y eso es esta teoría para la biología. ¿Listo? A partir de aquí, todos los campos que tengan que ver con la biología van a estar involucrados con esta teoría que se llama dogma central. El dogma central, ¿qué nos dice? Nos dice que a partir de un código de ADN están construidas o constituidas todas las características de los seres vivos. Es decir, a partir de una secuencia de bases nitrogenadas, esa secuencia de bases nitrogenadas va a estar diciendo cómo va a ser todo. Es decir, una secuencia puede decir cómo van a ser su color de los ojos, otra secuencia puede decir si usted va a ser un psicópata, un sociópata, otra secuencia puede decir si usted va a padecer una enfermedad, otra secuencia puede decir si usted va a tener hijos o no va a poder tener hijos, ¿sí? Todas estas secuencias de ADN pueden determinar lo que somos. Entonces, ¿cómo lo determina? Con el paso de 3 procesos. El primero es el paso de ADN a ARN. Ese ARN después pasa a ser una proteína. Cuando pasa a ser una proteína, ya es como si pasara a la vida real. Es decir, pasamos del ADN que pareciera algo que no es visible, que es como un código que está ahí, pero no lo vemos, ¿cierto? A las proteínas, que es esto que nos constituye a todos. Entonces, este es el proceso de las 3 cosas que le dije. Lo primero se llama replicación, que es cuando el ADN se quiere duplicar y entonces él para duplicarse se abre. Ya lo vamos a ver bien. Se abre, pasa el ARN, lee una secuencia, ese ARN feliz después se va a un organelo que se llama el ribosoma, donde el ribosoma lee la secuencia de ARN y la codifica en un aminoácido. Hasta aquí suena como que, pero ya lo vamos a ver. Empecemos con la replicación. Tenemos nuestra cadenita de ADN. Esa cadena se divide por la mitad con una serie de pasos químicos que en este momento no vamos a mencionar, ¿cierto? Se divide en la mitad. Mirámosle acá. Aquí se dividió la cadena de ADN en la mitad y unas enzimitas empiezan a generar ARN. ¿Listo? Esto que tenemos aquí es ARN. El ARN se genera de manera complementaria. Si yo, por ejemplo, aquí tengo timina, guanina, timina, el ARN que se genera al frente es del complementario. ¿Se acuerdan que dijimos que la citosina siempre se unía con la guanina y la adenina siempre se unía con la timina o en el ARN el uracilo? Entonces, el ARN que se genera al frente es complementario al ADN. Si tenemos timina, al frente se va a generar adenina. Si tenemos guanina, al frente se va a generar citosina. ¿Listos? Entonces, aquí ya tenemos nuestra cadena de ARN que pasó para la replicación, ¿no? Entonces, el ARN pasó duplicando la secuencia de ADN. Ese ARN que pasa se despega del ADN y se va donde les menciono, donde el ribosoma. Entonces, aquí tenemos el ADN que se divide por la mitad, el ARN que pasa copiando la secuencia de manera complementaria. Esa secuencia de ARNs, véanlo acá, que ya está listica, se va para un organelo que se va a llamar ribosoma y el ribosoma funciona como un computador literalmente que va leyendo esos códigos de ARN. Y ese ribosoma ya sabe cada código para qué aminoácido va a codificar. O sea, ese código, ¿qué me quiere decir? Si me quiere decir, necesito isoleucina, que es un aminoácido, o necesito leucina,
¿Listo? Y así va leyendo los códigos para convertir los aminoácidos. Esos aminoácidos después nos van a formar todo. Nos van a formar piel, cabeza, cerebro, todo, todo, todo. Aquí tenemos nuestro, como les decía, nuestro querido ribosoma que lee la secuencia de ARN y lo pasa a aminoácidos. Aquí lo vemos súper bien. Ah, no, este es el anterior. Jeje, este sí es. ¿Listo? Aquí lo vemos súper bien. Como el ribosoma empieza a leer las secuencias de ARN. Aquí las está leyendo. Esta es una secuencia de ARN. Y él dice, ah, esto codifica para tal aminoácido. Y así va generando los aminoácidos. Aquí lo tenemos. Este es el ARN, este es nuestro ribosoma. Entonces el ribosoma va leyendo, esta combinación me codifica para tal cosa. ¿Listo? Para este metionina que es un aminoácido. Así funciona. ¿Listo? Bueno, ahora sí todo este cuento súper largo. Bueno, este no les voy a explicar tanto, pero resulta que cuando uno de biólogo, digamos que yo quiero mirar eh, que ahora pasa mucho eso, que muchas familias adineradas pagan por estudios genéticos. Entonces, lo que hacen los científicos es analizar las secuencias de sus genes. ¿Listo? Y empiezan a leer códigos, ¿no? Entonces empiezan a leer todos los códigos y encontrar si en esa lectura de códigos hay alguna falla, hay algo que no esté bien. Si hay algo que no esté bien, entonces, en el resultado de ese análisis para gente con mucho dinero, se le dice, en su familia hay un gen, hay tal gen, ¿cierto? Que está dañado. Entonces, probablemente en su familia hay tal y tal enfermedad o se desarrolle tal y tal enfermedad. ¿Cómo se lee eso? Se lee en codones. Codones es el conjunto de 3 bases nitrogenadas. ¿Listo? Siempre son 3. Entonces, por eso el ejercicio que ustedes tienen son como 3 seguiditas, ¿no? Porque la lectura del ADN siempre se hace de a 3. Pero cada gen puede tener diferentes. Este se los coloqué porque es verdad lo que les estoy diciendo ahí, que si me entendieron lo que les acabo de explicar, pues estos memes los van a entender, ¿no es cierto? Espero que los hayan entendido. Nos vamos ahora sí con nuestro ejercicio, que no me acuerdo aquí cómo lo hice. Ah, sí, ya me acordé. ¿Cómo es el ejercicio? Aparentemente es difícil, pero eso es súper fácil. De verdad que es súper fácil. Entonces, aquí nos dicen que tienen que elegir. Bueno, para este ejercicio examinarán la secuencia de ADN de un organismo ficticio, el curubín. Los curubins fueron encontrados en un sistema solar lejano en el planeta Bormarea. Los curubins cuentan con un solo cromosoma que tiene 10 genes. Para el desarrollo de este ejercicio, el grupo debe elegir A, B, C, D o E. Cada letra es un curubín, ¿no? Listo, entonces nos dicen que el curubín tiene 10 genes, solo tiene un cromosoma y en ese cromosoma tiene 10 genes. Cada gen, mire, cada gen tiene una secuencia de ADN. ¿Listo? Es muy sencillito. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar de la secuencia de ADN a ARN, después a aminoácidos y después a características. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya les enseño yo con un ejemplito que les tenía por acá. ¿Dónde está mi incompleto? Este. Listo. Este es un ejemplito. Tenemos acá, ¿no es cierto? Este es el formato que yo les puse en el foro, todo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es pasar de ADN a ARN. ¿Cómo pasamos de eso? Pues primero tenemos que tener claro, así como ponernos una notica, pues yo ya me lo sé súper de memoria, obviamente, pero pues ustedes hasta ahora se lo están aprendiendo, pero se pueden poner una notita ahí en el computador o lo que sea, que diga que siempre adenina se une con uracilo, ¿cierto? Que guanina siempre se une con citosina. Y empiezan ustedes en este proceso. ¿Cuál es el proceso? Pasar de ADN a ARN. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí primero la C, que es citosina. Entonces, citosina siempre se une con guanina. Por lo tanto, esto es guanina. Adenina siempre se nos une con timina en el ADN, pero en el ARN es uracilo. Entonces, aquí es uracilo. Listo, seguimos con la T. Esta T es timina. La timina siempre se une con
adenina. Y listo, ya tenemos nuestro primer codón. El segundo, adenina siempre se une con uracilo. Guanina siempre se une con citosina. Timina siempre se une con adenina. Y así ustedes van completando. Guanina siempre se une con citosina. Adenina siempre se une con uracilo. Y citosina siempre se une con guanina. Ya tendríamos nuestro primer gen, ¿cierto? Y así vamos completando todos los genes de la secuencia de ARN de manera complementaria con nuestra notica que nos recuerde con quién se une cada quien. Adenina siempre se une con timina o uracilo y timina siempre se une con adenina, guanina siempre se une con citosina. Citosina, 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 guanina, adenina, citosina, guanina. ¿Listo? Así hacemos todo eso. Al principio puede que se demoren un poquito, pues mientras le cogen el tiro, pero ya después lo hacen súper rápido. ¿Listo? Una vez ustedes ya tienen su secuencia de ARN, ¿listo? Aquí la tenemos, por ejemplo. Vamos a pasar a aminoácidos. ¿Cómo pasa uno a aminoácidos? Es muy sencillito. Aquí en la guía de actividades, fíjense, tenemos una tablita, esta tablita que es de los aminoácidos. ¿Qué hacemos? Buscamos las combinaciones de ARN que obtuvimos en nuestra tablita. ¿Listo? Entonces empecemos. Esperen, yo lo coloco aquí chiquitico. Entonces empezamos con la primera secuencia, que es GUA. ¿Listo? ¿Cómo buscamos en esta tablita? Ay, perdónenme. La quería poner aquí para que no me estorbara tanto. Buscamos la G, ¿cierto? Porque partimos de G, la segunda es la U, GUA. Aquí lo tengo. Entonces, nuestra primera es VAL. Nuestro primer aminoácido es VAL. ¿Listo? Y colocamos aquí VAL. Vamos con nuestro siguiente codón, que es UCA. Lo buscamos aquí. La primera letra es U, ¿listo? La segunda es C. UCA es SER. Es el aminoácido SER. Y vamos con nuestro tercer codón, CUG. Entonces, CUG, aquí lo tenemos, fíjense. Ese nos codifica para LEU. Entonces, colocamos aquí, ay, perdónenme, en B, va a ser LEU. ¿Listo? Ahí ya tendríamos nuestra secuencia. Ahora nos vamos así con todos los genes, con el otro, por ejemplo, UAC. Entonces buscamos U, nuestra segunda letra es la A, UAC. Nos codifica para el aminoácido TER. Mírenlo aquí, UAC. No sé si les puedo colocar aquí. UAC, descubrí esto. Entonces, TER. Listos. Después tenemos CCC. Entonces, partimos de nuestra primera letra es la C, la segunda C, CCC, PRO, ¿no? PRO. Y la siguiente es CAG, perdón, GAG. G, A, G, aquí lo encontré. Ese es glue. Entonces coloco aquí glue. Glue. Listo. Y así completo todos los genes, los aminoácidos de todos los genes. Cuando yo ya tengo completado todos los aminoácidos, me voy para esta parte que dice característica y fenotipo. ¿Cómo completo eso? Aquí abajito en la guía hay otra tablita, mírenla aquí, de las características. Entonces buscamos la característica para cada gen que obtuvimos de aminoácidos. Fíjense en la primera, tenemos Val-Ser-Leu. Aquí tenemos Val-Ser-Leu, ¿cierto? Val-Ser-Leu nos codifica para el fenotipo de la piel lisa. Entonces, piel lisa. Ay, perdón, aquí. Lisa.
Y nos vamos con nuestra segundo. A ver qué obtuvimos. En el segundo obtuvimos esta secuencia. Bueno, es que esta no la hicimos completa, ¿no? Jiji. Esta me dio pereza a mí hacerla completa porque fíjense que tiene 5 y yo solo le hice 3 porque me dio pereza. Pero aquí yo ya las tengo completas. Listo. Aquí yo ya las tengo completas. Fíjense aquí. Vamos a cerrar este aquí abajito. Aquí yo ya tengo mis secuencias todas hechas y entonces ya sé que por cada característica de aminoácidos, por cada gen, miro mi tablita y qué obtuve. Entonces, por ejemplo, aquí, TRIR, PRO, GLU, GLU, LIS. Y busco aquí, TRIR, PRO, GLU, GLU, LIS. Ah, delgado. Entonces coloco en la tabla delgado. Y listo. Así hago para todos los genes. Una vez yo ya tengo estos genes completados, ¿qué voy a hacer? Según nuestra guía, perdonen, paso de ventana a ventana, tenemos que crear la imagen de este curubín con ayuda de la inteligencia artificial. Ustedes buscan en internet generador de imágenes IA, o sea, inteligencia artificial, aunque aquí nosotros les recomendamos, por ejemplo, la de Bing o LexicaArt, aunque por ahí vi que en Lexica ahora estaban exigiendo un pago, y en Canva. En Canva también lo pueden hacer, solo que Canva tiene un límite, o sea, uno solo puede generar como 2 o 3 imágenes. Miramos cómo lo hacemos aquí con, ay Dios, quiero copiar y pegar esto, pero no sé si me deja. Miramos a ver. Se baja esto por aquí. Listo. No, no me dejó. Bueno, ahora me loca. Listo. Entonces, iniciamos sesión con una cuenta y cualquiera. Yo me tocó esta porque no me aceptó el institucional. ¿Listo? Y después cuando ya tenemos ahí nuestra cuenta, le vamos a colocar aquí las características del curubín que obtuvimos. Entonces le colocamos, aquí tenemos, le colocamos que nuestro curubín tiene la piel lisa. Entonces colocamos un organismo de piel lisa, esto, coma, delgado, cuerpo delgado, cara amorfa, 3 ojos, 2 brazos, múltiples piernas, colorido, antenas cortas y boca pequeña y orejitas puntiagudas. Colocamos todo eso ahí y le damos crear. Yo por aquí ya tenía creado mi curubín. ¿Listo? Aquí yo ya tenía y esto me da el curubín que yo obtuve. Y lo colocamos aquí en nuestro formato. Copiamos y pegamos la imagen y listo. Así tendríamos este ejercicio. Si se fijan, es bastante sencillo de seguir los pasos finamente. Si alguna cosa, la característica no les va, se devuelven, ¿no? O sea, digamos aquí ustedes obtienen por allá un aminoácido X, no sé, MET. Digamos que obtienen MET. Pues si obtienen MET y en la tabla no está la opción de MET, quiere decir que les quedó algo mal en el anterior. Que se devuelven, pero eso no suele suceder. Listo. ¿Hasta aquí tiene una pregunta o quedó claro? Vale, los en el chat. Sé que somos poquitos, pero bueno. ¿Listo? ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Súper? Listo. Bueno, ese es nuestro ejercicio. Y ahora, el más fácil. Es el 3. ¿Listo? Nuestro ejercicio 3 es sobre, aquí lo vamos a ver, aplicaciones biotecnológicas. Entonces, antes de explicarles en qué consiste el ejercicio, les voy a echar aquí una charla de esto, súper cortica.
pues para que entendamos esto de dónde viene. Entonces resulta que este ejercicio se llama biotecnología, ¿no? La biotecnología es una ciencia que combina todo el conocimiento biológico con la tecnología para resolver problemas humanos, o mejor, para resolver problemas de la vida real. Entonces, simplemente lo que hacemos es todo ese conocimiento que tenemos en biología, en química, en física, combinado con todo lo que se genera en la tecnología para resolver problemas. Una de esas muchísimas ramas es los organismos genéticamente modificados. Los organismos genéticamente modificados, como ya pudimos ver por todo lo que les expliqué antes, podemos modificar el ADN y al modificar el ADN podemos modificar todo, ¿no? Casi todo. Bueno, entonces, y responder a necesidades de la industria. Entonces, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados responden a unas problemáticas que había en la industria alimentaria y era que no se estaban generando alimentos de manera eficiente para toda la población humana y animal doméstica que teníamos. Y aparte de eso, estaban muriendo esas cosechas de manera muy fácil por virus, bacterias, hongos que las atacaban. Entonces, los organismos genéticamente modificados apuntan a solucionar esa problemática. Como les decía, hay muchísimas otras campos de la biotecnología que responden a problemas de salud, que responden a problemas ambientales. Hoy en día hay mucho que se llama bioremediación. Mejor dicho, la biotecnología responde a todas esas problemáticas y en este ejercicio vamos a hablar específicamente de organismos genéticamente modificados, teniendo en cuenta que la mayoría de los alimentos que nosotros, si nosotros estamos en ciudad, por ejemplo, yo estoy en Bogotá, la mayoría de los alimentos que llegan a nosotros ya están modificados genéticamente, o sea, nada que hacer. Y no quiere decir que eso esté mal o bien, si cada uno cuando esté leyendo sobre este ejercicio, porque van a tener que leer, cuando estén leyendo se van a encontrar con los pros y los contras de los organismos genéticamente modificados. Aquí les muestro un pequeño mapa de los cultivos de organismos genéticamente modificados en Colombia. Fíjense que están prácticamente en todo el país y eso que este mapa solo tiene los cultivos de maíz, algodón y flores azules, que las flores azules son básicamente rosas azules, porque recordemos que no hay rosas azules en la naturaleza. De hecho, el azul es el color más raro en la naturaleza. Entonces, pues, debido a unas necesidades estéticas de los seres humanos, quisimos desarrollar unas rosas azules. Y pues se venden bastante bien porque pues la estamos produciendo en todo el país. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para este ejercicio? Cada grupo elige un alimento transgénico, manzana, soya, el que ustedes quieran. ¿Listo? Piña, papaya, ta, ta, ta. ¿Qué van a hacer? Van a hacer una presentación y después un video de ese alimento que escogieron, pero con estos 4 aspectos específicamente. Primero, ¿cuál es la empresa que modifica el alimento? Esto no lo van a encontrar, esta información no la van a encontrar en el curso, o sea, no hay ningún libro que les diga esto. Cada uno lo tiene que buscar en la red, ¿listo? Con lo que encuentre. Entonces ustedes buscan, si por ejemplo eligieron manzana, ¿cierto? Entonces buscan empresas que crean manzanas modificadas genéticamente y ya. Después miran método para manzanas modificadas genéticamente. Después ventajas y desventajas de la comercialización de manzanas modificadas genéticamente y problemas al ambiente y la salud humana. Digamos que la parte de ventajas y desventajas y los problemas es general, es decir, si no encuentran información específica de su cultivo, por ejemplo, manzana, los problemas de todos los organismos genéticamente modificados son casi los mismos. O sea, las ventajas y las desventajas de tener manzana genéticamente modificada son casi que las mismas que el maíz, casi que las mismas que el arroz, etcétera, ¿listo? Por si no encuentran del caso específico de su cultivo, de lo que hayan elegido.
Entonces la presentación tiene que tener estos 4 aspectos y el video, que no puede durar más de 5 minutos, tiene que tener esto explicado. ¿Listo? Es un ejercicio muy sencillo, buscan en internet toda la información y colocan al final la bibliografía y listo. Y así terminaría esta guía. Colocan todo en el foro para que yo les revise o su tutor les revise. Y básicamente esa es la tarea. Profe, no me quedó bien claro la secuencia de ARN. Eh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta de ese aspecto? Aura Nelly, ¿qué no te quedó claro? ¿Cómo pasamos de ARN a ADN? Perdón, de ADN a ARN, ¿sí? Eso, o de ARN a aminoácidos. O en general las tres. ¿Me aclaras? Para los demás, pues ahí, hasta ahí estaríamos. Hasta ahí estaríamos. Espero les haya quedado claro. Me ponen ahí o me pueden hablar si tienen alguna pregunta. De ADN a ARN. Ah, perfecto. Ya te lo aclaro. Listo. Entonces, espérate, nos devolvemos aquí. Vamos aquí a eliminar esto. Tú tienes una secuencia de ADN, ¿cierto? Tienes que pasar esa secuencia de ADN a ARN. ¿Cómo se hace ese paso? Entonces, ese paso se hace teniendo en cuenta que, aquí, anotar, ¿cómo hago esto? Aquí me voy a explorar. Listo. ¿Cómo sé yo a qué paso? Entonces, tienes que tener muy presente que las bases nitrogenadas son complementarias. Una siempre se une con la otra. ¿Cuáles se unen con cuál? Entonces, citosina siempre se va a unir con guanina, ¿cierto? Y adenina siempre se va a unir con timina o uracilo. En este caso, uracilo. ¿Listo? ¿Eso para qué me sirve? Para cuando yo pase de ADN a ARN. Entonces, si tengo una C a este lado, ¿cierto? Quiere decir que al frente yo voy a tener una G. O sea, ese ARN va a empezar con una G. ¿Listo? Porque siempre se unen y el ARN pasa de manera complementaria. O sea, aquí yo tengo el ADN y el ARN pasa encima produciendo bases nitrogenadas complementarias a la que está al frente. Entonces, si yo tengo aquí citosina, aquí al frente tiene que haber guanina. ¿Mm? Ahora, yo en el segundo tengo adenina y guanina. Aquí, ¿cómo serán los borradorcitos? En fin. Aquí tengo una adenina, ¿cierto? Entonces, según lo que yo ya sé, adenina siempre tiene al frente uracilo. Entonces, si aquí tengo adenina, aquí tengo que colocar uracilo. Si aquí tengo timina, yo ya sé, aquí lo voy a colocar, timina siempre con adenina. Yo ya sé que timina siempre va con adenina. Listo. Y así ya termina uno. Después sigo con el siguiente. Este que tengo aquí es adenina. Yo ya sé que adenina siempre se une con uracilo. Yo tengo aquí uracilo. La guanina siempre se une con, miren aquí, guanina siempre se une con citosina. Entonces yo aquí coloco una C. Y T. La T siempre se une a la A. Entonces, como aquí tengo una T, aquí voy a tener una A. ¿Listo? Así te queda más o menos claro cómo lo tienes que hacer. Siempre se hace de manera complementaria. O sea, se coloca la que iría al frente del ADN. Voy a leerte porque como estoy aquí haciendo anotaciones y ya no sé cómo quitarlas. Ah, listo. Listo ahora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o todo bien? ¿Listo? Si todo está bien, ya bueno, les deseo muchos actos.
El uracilo es solo si es ARN, pero como aquí tú estás viendo, en este ejercicio estamos pasando de ADN a ARN, pues siempre va a ser uracilo, ¿no? O sea, aquí siempre es uracilo. En esta parte siempre es uracilo porque es ARN. Ay, Dios mío. No, profe, Brian, no, profe, que, no, profe, cuéntame. Va a parar la grabación. Ah, listo. Ah, listo, listo. Bueno, entonces que les vaya muy bien, que duerman, que descansen o que les rinda. Voy a parar aquí, dejando de compartir y que les vaya muy bien. Bueno, Así es, gracias.